¿No es un conocimiento básico el saber hacer un currículum? ¿No es acaso lo que nos abre la puerta a un montón de oportunidades? Y sin embargo, no hay un solo minuto en la carrera de la mayoría de los profesionales, sobre todo los psicólogos, que nos enseñan a crear, alimentar, armar un currículum. Hola mi gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Mi nombre es Lucía Pérez, soy psicóloga, investigadora y nómada digital. Y en este video quiero que hablemos de 5 tips que reuní para que puedas pensar en cómo empezar a armar tu currículum y cómo armarlo de la mejor forma para que tenga realmente impacto. Así que empecemos. Hace ya muchos años tuve que por primera vez presentar un currículum como requisito formal de una actividad a la que quería acceder. Yo me estaba postulando para ser adscripta graduada, adscripta estudiante en una cátedra en mi facultad. Estaba como en mi tercer año de la facultad, más o menos una cosa así, de la carrera. Y entre los requisitos de documentación que hacía falta presentar para poder participar de la convocatoria para ser parte de el grupo de adscriptos estudiantes, estaba la presentación de un currículum. Esa fue la primera vez que formalmente me pidieron un currículum. Y lo armé y en ese momento no tenía idea de cómo se armaba, así que el currículum quedó desastroso. Y esto es importante entenderlo porque podemos tener un montón de formación, podemos tener un montón de conocimiento, pero si realmente no sabemos comunicarlo, no sabemos expresarlo y presentarlo de una forma que refleje todo eso que sabemos y todo eso que somos como profesionales, vamos a perder esa chance. En ese entonces, antes de pasar para la evaluación de si me aceptaban o no como adscripta estudiante, si reunía todos los requisitos, etcétera, la titular de la cátedra revisó el currículum como una forma de chequearlo, de darme una mano, la verdad. Y obviamente estaba mal armado, tenía errores de como formatación, en fin, un desastre. Y por suerte el feedback que me dio fue súper cariñoso y con amor y me ayudó a mejorarlo. Y desde ese momento fue que entendí la importancia, entendí que no es algo que una pueda dejar subestimarlo, restarle valor, sino que realmente tiene que estar bien hecho, de que realmente es importante y ese primer feedback fue el que me ayudó a ir entendiendo el ABC de cómo armar un currículum, más allá de que cambien las tendencias, más allá de los diferentes puestos o las diferentes áreas en donde vayamos a querer trabajar. Hay como unas cuestiones básicas que son esenciales a cualquier armado de un currículum y son las 5 que seleccioné para contarte hoy acá. Antes de que entremos en esas 5 características, opciones, tips para armar tu currículum, déjame que te recuerde que podés comentar, suscribirte, activar las notificaciones en la campanita para seguir recibiendo mis videos, darle me gusta si te gustó el video y todo el tipo de interacción como compartir, comentar, en fin. Este es un canal súper nuevo. Cualquier crecimiento en el medio o la red que sea demora muchísimo tiempo, así que si realmente te gustó y te sirvió este contenido, tu interacción es bienvenida. Pasamos ahora a los 5 tips que tengo para darte para el armado de un currículum de impacto. El primer punto es que es importante que sepas que no existe eso de armar un currículum y mandarlo a mansalva, de armar un currículum y enviárselo a toda la oferta de trabajo que se te cruce y tenerlo ahí como arma de que se va disparando como ametralladora de currículums.
Eso no existe. No es efectivo, no es recomendable. Diferentes puestos de trabajo van a requerir diferentes habilidades. Y es importante que puedas ajustar, modificar tu currículum en función de las características requeridas para ese puesto en particular, de aquello que es considerado valioso para esa actividad que se supone que realizarías en ese puesto. Que puedas tomarte el trabajo de adaptar tu currículum lo más posible para hacer un buen match para ese puesto al que aspiras. El segundo punto, y tiene que ver con el anterior, es la extensión. El currículum está hecho y tiene el propósito de poder en un pantallazo y con una primera mirada tener conocimiento básico sobre la persona de la que se trata, sobre la persona que presenta ese currículum, de tener rápidamente una noción de la experiencia de esa persona. Entonces, más no necesariamente es mejor. Incluir una lista eterna de actividades o de cursos o de cosas que hiciste no necesariamente va a aportar, puede incluso restar. Entonces, ese curso de clown que hiciste en 2004, si estás aplicando para un puesto administrativo en 2025, no va a tener nada que ver, no va a sumar, de hecho te va a restar porque va a entorpecer la lectura, va a entorpecer el entender cuál es tu foco y tu fuerte como persona que está aplicando para ese puesto, para esa beca o para lo que sea. Generalmente incluso se imponen limitaciones de extensión. Entonces, ten en cuenta eso. El armado estratégico que mencionaba en el primer punto también tiene que ver con esto, con saber que por más de que hayas hecho 1.000.000 de cursos y hayas tenido un montón de experiencia, es mucho más interesante e importante que vos puedas elegir y seleccionar aquellas actividades o experiencias o cursos o formaciones que aporten al puesto y que te orienten hacia el puesto o la beca o lo que sea a lo que estés aspirando con ese currículum y no poner todo por ponerlo. El tercer punto es que priorices las descripciones y por eso también es tan importante elegir meticulosamente qué vamos a incluir. Tu currículum debería incluir tu formación y tu experiencia en orden cronológico, desde lo más reciente primero, continuando hacia lo más antiguo, progresivamente, y cada una de esas experiencias que incluyas es importante que puedan incluir también una breve descripción sobre de qué se trataron, que cuentes cuáles eran las actividades que hacías o cuáles eran tus responsabilidades, o que puedas decir muy brevemente qué habilidades adquiriste o te ayudó a desarrollar esa experiencia. Te doy un ejemplo. Yo puedo decir y puedo poner en mi currículum que trabajé para la dirección de la protección de niños, niñas y adolescentes en el Ministerio de Salud de Mendoza. Sin embargo, es muy diferente cuando yo menciono esa experiencia, pero digo que tenía a mi cargo o que el puesto implicaba o que entre las actividades de mi puesto se incluían tomar medidas protectoras, el trabajar en un equipo interdisciplinario con otros profesionales, habilidades de comunicación y de empatía para comunicarme tanto con las personas que venían a consultar o venían con algún problema a la dirección, como con mis profesionales de diferentes ámbitos y que, bueno, y todo sin extenderte, obviamente no tenés que escribir 10 párrafos sobre esto, pero con 3 líneas puede que hagas un salto cualitativo en tu currículum que siempre tenga como foco, como faro, las características requeridas por eso donde estás aspirando a acceder, donde estás presentando el puesto por el que estás presentando tu currículum y que ayude a la persona que va a leer ese currículum a conocerte un poco más y a entender por qué tu caso, tu currículum y vos con tu experiencia y tus conocimientos son un aporte significativo para ese puesto, porque ya construiste todas las habilidades deseadas y requeridas a lo largo de tu experiencia.
Entonces, es una diferencia, realmente es un salto cualitativo el incluir algunos comentarios sobre las actividades que realizabas. Lo mismo con la formación, por ejemplo, si hiciste un posgrado, una maestría, un doctorado, lo que sea, y tu tesis, por ejemplo, fue orientada, fue enfocada en algún tema que sea relevante para ese puesto, también lo puedes mencionar. Porque no es lo mismo decir que hiciste una maestría en psicología a que hiciste una maestría en psicología en la línea de atención primaria a la salud y que tu trabajo fue sobre atención a pacientes con cáncer de mama. Si el puesto tiene que ver con eso específicamente. Estás incluyendo información que tenías, pero que quizás estabas dejando por fuera y que va a hacer una diferencia a la hora de que la otra persona que está evaluando tu currículum lo lea. El cuarto punto es la diversidad de habilidades. Si recién estás empezando, puede ser que sientas que tu currículum van a ser 3 líneas y nada más, que no tenés nada para decir, nada con qué defenderte, con qué armar tu currículum, nada para poner. Pero no es así, todos tenemos conocimiento valioso, todos hemos realizado actividades valiosas y por ende todos tenemos formas de armar un buen currículum. Todos tenemos habilidades que destacar incluso cuando no accedimos todavía a ningún puesto de trabajo. Por ejemplo, podés empezar haciendo cursos breves y si hiciste ya algún curso, por ejemplo, un curso en metodología de la investigación, podés no solo mencionar esa actividad formativa, sino también decir lo que aprendiste en ese curso o cuál era mínimamente el contenido. Claro que un currículum no tiene que ser un relato, no tiene que ser un ensayo por escrito con un montón de descripciones y caracterizaciones. Es todo apuntando a ser sucinto, todo apuntando a ser muy concreto y muy fácil de absorber en una primera revisión, muy fácil de absorber a primera vista. Podés mencionarlo como puntuándolo, por ejemplo, pero podés mencionarlo y eso también va a sumar. Y por otro lado, todos tenemos también habilidades de programas, por ejemplo, que sabemos usar. Esto se ve con bastante frecuencia en los currículums, habilidades de software o de herramientas como, por ejemplo, yo que hago investigación cualitativa, puedo decir que sé usar el software Atlas o el software X otro para análisis de datos, o si el puesto tiene que ver con otra cosa, o con análisis, o con, por ejemplo, administrativo, o análisis de datos de otro tipo. Puedo decir que sé usar Notion, que sé usar Excel. Y también existen todo el conjunto de las llamadas habilidades blandas, que también se están empezando a ver con más frecuencia y están siendo cada vez más valorizadas por sobre cualquier otro tipo de habilidad o formación, que son las habilidades que tienen que ver con las habilidades interpersonales sobre todo y las habilidades en relación de tu relación con ese trabajo. Por ejemplo, ser una persona organizada, ser una persona que puede trabajar en equipo, ser una persona que logra comunicar de forma asertiva. Todas esas habilidades también pueden ser incluidas. Y en la medida en la que vayas ganando experiencia y conocimiento, estas, estas, estas puntuaciones de habilidades o descripciones de las formaciones que hiciste o de las herramientas que sabes usar van a ir perdiendo lugar y se van a ir haciendo cada vez más obsoletas porque va a ir ganando lugar la experiencia, el conocimiento, la formación, y va a llegar un punto en el que te va a pasar lo opuesto. Vas a tener que dejar cosas por fuera en vez de pensar en qué más agregarle a tu currículum. Así que incluso si estás empezando, no te preocupes. Y el último punto que tengo para recomendarte no tiene que ver directamente con el currículum, sino que va más allá del currículum. Tiene que ver con el poder entender que un currículum es importante, pero no es suficiente, que así como necesitamos saber cómo preparar un currículum, cómo alimentarlo, cómo estructurarlo
y qué cosas son importantes de hacer o de ir experimentando para poder ir incluyendo también en nuestro currículum, qué actividades se pueden ir haciendo, qué formaciones se pueden ir teniendo para ir alimentando ese currículum, así como todo eso es muy importante. También son importantes otras cuestiones que ayudan a que podamos avanzar profesionalmente e ir accediendo a los lugares a los que queremos acceder, como puede ser, por ejemplo, el saber hacer una entrevista laboral, el saber cómo hablar en una entrevista laboral, cómo expresarte, o, por ejemplo, si estás en el mundo de la investigación o el mundo más académico, como es mi caso, el poder hacer una carta de presentación, una carta de motivación, en donde puedas comunicar y venderte como investigadora, como profesional. Lo mismo con el armado de las cartas de recomendación, a quién pedírselas, qué incluir, qué no incluir, qué pedir y cómo pedírselas también a las personas. Todo eso es igual de importante. Y eso han sido los 5 tips que tenía para contarte sobre el armado de un currículum que realmente pueda tener impacto. En la descripción te voy a dejar links y material para que puedas ver un poco más en profundidad esto. Y como siempre, para finalizar tenemos la recomendación de una película, porque es muy importante que armemos nuestro currículum y sepamos y aprendamos a tener entrevistas y formarnos y llenarnos de conocimiento, pero también es importante en algún momento dedicarnos a otra cosa, distraernos y hacer algo que no tenga que ver con lo laboral. Y la peli que tengo para recomendarte es La Asistente. En esta peli, que cuenta la historia de una chica que tiene su primer trabajo en el ámbito de la producción y los medios, va mostrando cómo es su día a día en un entorno laboral altamente tóxico, en donde se ponen en juego sistemas de poder y jerarquía que influencian completamente cómo va a ser la experiencia de esta asistente en su primera experiencia laboral. Así que si ves algo de esto en una dinámica laboral, en un puesto de trabajo, en un ambiente laboral, huile. Son las red flags del trabajo. Eso ha sido todo, espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.